Buenas noches a todos y cada uno de ustedes y a los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Antes de iniciar con la prédica, eh, me gustaría que oremos y que ustedes oren por mí para que el Señor me dirija, ¿verdad? En lo que en lo que me ha dado para el día de hoy. Entonces, Señor, gracias por estar con nosotros, porque tu presencia está en este lugar, porque eres bueno, Señor, porque eres santo. Te pido, Señor, que todo lo que salga de mi boca venga de parte tuya, que no vengan ideas mías o ideas humanas, sino que todo venga de tus pensamientos, que lo que me permitas hablar el día de hoy sea tu palabra. Tu palabra tiene poder y es más cortante que una espada de dos filos, Señor, y eso es lo que te pido para este día, Padre, que nos hables al oído, que nos hables y nos guíes, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada una de las familias aquí representadas, por los que nos ven a través de los medios. Amén, amén. Como se habrán dado cuenta, pues el título es Verdaderamente Libres. Y yo me pregunto si ustedes alguna vez se han preguntado si son verdaderamente libres. ¿Por qué razón? Muchas veces tenemos ataduras que no sabemos que tenemos. ¿Vos te consideras verdaderamente libre? Bueno, te falta, ¿ok? Qué bueno que lo reconoces. ¿Vos? Digamos, definamos libre. Es que libre es ser libre. O sea, digamos, es como que ahorita vayamos a la estación de policía y le pongas a alguien que está en la carceleta, usted es libre. ¿Qué te va a responder? ¿Sí o no? Ajá, sí o no. ¿Sí o no? No te va a decir definamos libre porque en ese momento no. La verdad, honestamente, yo diría que no al 100%. No al 100%, ok. ¿Y qué crees que te falta para ser completamente libre? Pues tal vez renunciar más a mi yo. ¿Ok? O sea, dejarle las cosas a Dios En sus para manos. eso. Porque, digamos, si yo quiero ser libre y yo tomo las cosas por mi mano, o sea, yo pienso que no me siento libre. ¿Ok? O sea, eso, sí, tal vez no al 100, diría yo. Ok, eso es interesante de verlo. Porque definitivamente muchas veces tenemos cosas que no le hemos entregado al Señor, por lo cual nos cuesta entender o llegar a ser libres. Pero ¿qué dice 2 Corintios 3:17 en la versión Peshita? ¿Qué versión tenés? Bueno, La Valera 2020. léela, porfa. Y ahorita vamos a leer lo que dice la Peshita. Porque el, espíritu, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ok? Veamos qué dice la Peshita. Dice, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Muy similar a lo que vos dijiste. Pero eso me lleva a pensar, el nombre que nos dio el Señor no fue casualidad. El Ruaj del Señor. Uno de los significados de Ruaj es espíritu. O sea, que quiere decir que aquí en este lugar hay libertad. Eso quiere decir que el nombre que Dios nos dio fue un nombre profético, donde hay libertad, donde Él habita entre nosotros. Y eso me llenaba mucho de alegría el corazón, saber de que el Señor tiene el cuidado de esos pequeños detalles. Que hay personas que aquí, como lo hablábamos hace un rato,
Tal vez no se sientan completamente libres, pero llegaron a un lugar donde van a ser completamente libres. No por mí, no por Moy, no por Bernie, sino por el Espíritu del Señor, por el Ruach del Señor, por el soplo de vida del Señor, por ese viento, ese aliento que nos da de vida. Pero también esto me lleva a otra parte que está en Juan 31, Juan 8:31, perdón, en la Biblia textual. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mí, palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿de qué verdad estaba hablando Jesús? Ajá, porque aquí se los pongo como en forma de pregunta. ¿De qué verdad hablaba Jesús? Yo entiendo que, o sea, Jesús es él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, sí. Yo pienso que, o sea, es él como tal. O sea, la ausencia de él también es ausencia de libertad. Ajá, pero también, si te diste cuenta al principio, dice que él mismo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios o del Señor, ahí hay libertad. Entonces, muchas veces no entendemos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser verdaderamente libres. Y es una de las cosas que más cuesta. Nos cuesta a nosotros como humanos. Porque ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de amor, ser llenos de sus frutos, ser llenos de paz, de gozo, de mansedumbre, de dominio propio, de sus dones. De su amor incomparable. Pero también esa verdad de la que Jesús nos habló en ese entonces, que quedó plasmada en la Biblia, es lo que dice en Apocalipsis 1:8, en la Biblia textual, cuarta edición. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que el Señor lo es todo. Para que yo pueda ser libre, tengo que entender esa parte de que el Señor lo es todo para mí. Que el Señor es el principio, es mi principio, es mi fin, es el Todopoderoso, es el que libra mis batallas, es el que me da esos dones. Y es importante, y es interesante ver cómo actualmente las personas han perdido ese respeto hacia Dios, han perdido ese temor hacia Dios. Es importante que nosotros continuemos por el buen camino, por el camino que es Jesús, que lo imitemos a Él, que nos llenemos de su espíritu, para no cometer esos errores. Lo cual me lleva a... Hay muchos hombres en la Biblia de los que podríamos hablar hoy en día, sobre los que fueron verdaderamente libres. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, con Silas, cuando estuvieron ellos en Roma, predicando. Y se les apareció una mujer que era bruja. Y empezaba a decir que el Señor estaba con ellos, que ellos traían palabra del Señor. Pero a esta persona la querían porque había alguien que sacaba dinero de ella, de las premoniciones que ella hacía. Hasta que un día hay una versión donde dice que Pablo se hartó y le dijo que se callara. Y echó fuera el espíritu de adivinación que ella tenía. A raíz de eso generó pérdidas económicas para esa persona, para la otra persona que era la que la contrataba. Y por eso los llevaron a la cárcel. No sin antes azotarlos. Les pegaron, imagínate. Los desnudaron y les pegaron. Los humillaron. Le encomendaron al carcelero que los atara y que los vigilara. Y él los ató de pies y manos. Y ellos estaban en la cárcel. Perdón. Pero ¿sabes qué? Ellos eran libres. Estaban encerrados,
en una cárcel humana, pero en su espíritu no. Era algo que no les podían quitar. Ellos eran libres. Porque ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar. Y la Biblia dice que vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y que los desató. Porque ellos estaban adorando a Dios. O sea, eso me hace ver a mí que uno de los pasos a seguir para ser verdaderamente libre es adorar a Dios. Pero no fueron los únicos. Nos podemos ir también al libro de Samuel y podemos ver la historia de David. Él estuvo en la cueva de Adulam. Ahí en ese lugar es donde se cree que David escribió los salmos, pero en ese lugar él estaba solo. Y pasaba Adulam. Y ahí era donde él podía conectarse con el Señor. Se llenaba del Espíritu de Dios. ¿Para qué le sirvió estar en ese lugar feo y pasar por esas pruebas? Para guiar a otros. Porque cuando él tuvo que pasar ese proceso, Dios le empezó a llevar a enviar gente, pero gente que nadie más quería. Como ladrones, personas que estaban endeudadas. Yo me imagino que también asesinos. No sé. Lo peor de lo peor para la sociedad. Pero para Dios esas personas eran elegidos de él, que iban a formar un ejército junto a David de 400 hombres, que fue con el ejército que David conquistó muchos lugares. A pesar de que ellos eran solo 400, ellos estaban guiados por el Señor, por Dios. Y los otros tenían mucha más cantidad de personas, pero siempre perdían. Fíjate. Pero también me lleva a lo que les quiero hablar el día de hoy, que está en el libro de Segunda de Reyes, que es de un hombre, a mi criterio, bastante interesante. ¿Por qué razón? Quiero hablarles del rey Ezequías. ¿Sabes quién es el rey Ezequías? No. Moito, ¿qué te recordás del rey Ezequías? La persona que Dios le dijo que iba a fallecer. Ajá. Le pidió al Señor que tuviera misericordia. Y eso es de lo que todos nos acordamos, de que el Señor le mandó un profeta a decirle que iba a fallecer y que no iba a vivir más. ¿Por una enfermedad o ya era? Sí, era por una enfermedad. Pero no nos ponemos a pensar en quién fue el rey Ezequías. El rey Ezequías era el hijo de Acaz, del rey Acaz. El rey Acaz cometió muchos pecados en contra de Dios. Él puso ídolos en el templo que habían hecho para Dios. Entonces, sobre el reinado del rey Acaz, hubieron muchas pérdidas, hubo mucha destrucción, hubieron muchos conflictos. Pero Ezequías decidió ser libre de todo eso, de todas esas maldiciones generacionales, de todo eso, de todos esos cultos y ritos que no le agradaban a Dios. Entonces aquí entramos a lo que dice Segunda de Reyes 18:1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Ahí está el secreto de Ezequías. David era un hombre justo y conforme al corazón del Señor, pero también era un hombre libre. Porque a pesar de estar en un lugar malo, a pesar de estar perseguido, o sea, estoy hablando de David, a pesar de estar perseguido por Saúl, David se sentía libre. Porque cuántas veces no tuvo la oportunidad David de matar a Saúl y no lo hizo.
Entonces aquí dice que Ezequías hacía lo que agradaba al Señor. Entonces me imagino yo que él adoraba al Señor, él le ofrendaba a Dios, él le levantaba cánticos de júbilo, danzaba delante de la presencia del Señor. No lo dice la Biblia, pero dice que hacía lo que David hacía. ¿Y David qué hacía? Agradar al Señor, pero David danzaba delante del Señor, danzaba en la presencia del Señor y no le importaba quién lo viera. Antecesor no, el predecesor sería. ajá, Estaba él y ahí después vinieron otros reyes, llegó Acaz, que era el papá de Ezequías. Este rey Acaz falleció y Ezequías tomó el mando, quedó como rey. Pero su antepasado, o de donde venía su linaje, era de David, porque él había sido rey de Judá muchos años atrás. Entonces, por eso les digo, Ezequías era verdaderamente libre, porque él había tenido un buen ejemplo. Él tuvo él tuvo un profeta que lo guió, aún después de dejar de existir. Eso me refiero a David. Él siguió con su función profética, aún después de ser rey, con su ejemplo. Entonces eso me enseña a mí que un buen ministro, un buen profeta de Dios, nos guía aún cuando Él ya no está, porque nos dejó un buen ejemplo, nos dejó unas buenas bases. Y los profetas sirven para guiar, para dar dirección. También para corregir en algunos momentos, pero nunca se hace la corrección como en público, sino siempre es en privado. Que hay muchos que lo hacen en público y eso también considero yo que no es correcto. Pero como te decía, mira lo que viene acá en el 18:4. Dice que Ezequías quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehutzán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Y oí lo que dice acá: no hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. O sea, él fue único, digamos. A mí lo que me hace pensar eso es que superó los estándares que David había puesto. O sea, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Porque David fue un gran hombre del Señor. Pero Ezequías, por lo que dice acá, la palabra, que no hubo otro como él ni antes ni después, tuvo que haber superado esos estándares. Sí, muy probable. O sea, creo que textualmente lo dice. Tuvo que, que no hubo otro. Va, pero que cada quien, o sea, David tenía lo suyo y... Claro, y por eso te digo, con mucho respeto, no estoy minimizando a David, solo me refiero a que después de ese gran ejemplo que David le dejó, Ezequías hizo lo mismo y un poco más. O sea, al final el que digamos, pone ese, ¿cómo te puedo decir? Ese estándar o esos escalones uno arriba, uno abajo. O sea, no es que digamos uno diga, este fue mejor, este no, sino que ahí lo dice. O sea, si no hubo otro, quiere decir que él lo puso encima de la. Sí, pero lo que quiero llegar es a que esa es la forma en la que debería de funcionar la iglesia. O sea, a ver, en mi caso, hoy yo estoy acá, pero yo le pido a Dios que el día de mañana ustedes estén acá y hagan mejores cosas o mayores cosas que las que Dios me permita hacer. Que me imagino que ese fue el deseo de David y se cumplió en Ezequías. Que David hizo grandes cosas, porque la Biblia dice, Saúl mataba a 1000 y David a 10,000. O sea, él hacía mucho más porque iba conforme al corazón de Dios y Dios siempre lo respaldaba. En este caso, el rey Ezequías tomó la misma decisión, estar conforme al corazón de Dios
y botar todo lo que su papá había hecho, todas las maldiciones que su papá había levantado sobre Judá. Hacía el trabajo pesado. Sí, le tocó que picar piedra, le tocó que pelearse con Raimundo y medio mundo. ¿Por qué razón? Porque los filisteos lo empezaron a querer intimidar. Tanto así que él llegó a complicarse un poco y a cometer ciertos errores. Que él había levantado un templo. Ya después de lo que habíamos visto, de que él tiró todas las imágenes paganas y todo esto, Ezequías levantó un templo donde incrustó oro, incrustó piedras preciosas, dice la Biblia. Pero cuando él se sintió acorralado por los filisteos, con tal de que no lo dañaran, él les dio esas piedras preciosas que había puesto en el templo. Posterior a eso es que viene la dificultad que Ezequías tuvo, que fue cuando se enfermó. Pero ahorita vamos a ir a eso. Entonces dice acá que se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito, escuchen lo que dice, en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Hay cosas muy bonitas que tiene el rey Ezequías, pero como todos, era un ser humano. También tuvo fallas, lo que les estaba compartiendo. Pero aún así, él decidió ser verdaderamente libre. A raíz de esas fallas que él cometió, de lo que estábamos hablando, sucedió esto. Su fe fue probada. Y a mí me gustaría decirles que la fe de nosotros no va a ser probada, pero sería mentiroso. Sería mentiroso porque el Señor es tan grande que sabe cómo se comporta nuestro corazón, que sabe cuáles son nuestros deseos, que sabe todo de nosotros y prefiere corregirnos antes que nos perdamos. Prefiere enseñarnos antes que cometamos errores que nos puedan costar mucho, que nos puedan costar incluso la vida. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, el rey Saúl, wow, un rey muy importante en la Biblia, pero también muy desobediente. Dios le decía, Saúl, anda a esta ciudad, mata a todos y no agarres nada de lo que está ahí. Así en resumen, ¿va? ¿Qué hacía Saúlito? Dejaba a uno vivo, se lo llevaba preso y se traían un poco de las cosas. Y eso no le agradaba a Dios. Él era desobediente. Al final de cuentas, eso le llegó a un punto en el que Saúl se apartó tanto de Dios que ya no escuchó su voz, ni por medio de profetas, ni él mismo, ni orando, que ahí fue donde cometió uno de los más grandes errores que él pudo haber cometido, que fue involucrarse con una bruja, a la cual le pidió que invocara el espíritu de Samuel. Cuando eso sucedió, la Biblia relata que apareció el espíritu de Samuel y le dijo que lo dejara en paz, que lo dejara descansar, porque por haber hecho lo que había hecho, había sellado su destino y que se iba a morir, él y toda su descendencia. Fíjate, después de eso, en el campo de batalla, él muere. Saúl y su hijo Jonatán, que era el casi hermano de David, o sea, no de sangre, sino porque se querían mucho. A raíz de eso, pues llegó también una maldición a un descendiente de Saúl, que se llamaba, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? El que estaba paralítico, discúlpenme mucha, ¿perdón? Mefiboset. Era descendiente de Saúl.
a él, por una criada, por sacarlo corriendo, porque sabía que se iba a morir toda la descendencia de Saúl, lo botó y lo dejó paralítico. Pero ahí nos damos cuenta cómo las malas decisiones empiezan a corromper nuestro corazón y cómo nos vamos encadenando. Al contrario, con el rey David. El rey David, todo lo que Dios le decía, él lo hacía con agrado, lo hacía con amor, atendía la voz de Dios. No le ponía pretextos, no le ponía peros, no le ponía límites. No le decía, mira, yo creo que esto está mejor de esta forma, porque yo soy el que está aquí y tú estás allá. O sea, no le decía eso. Él, si Dios le decía, anda a esa ciudad y mata a todos los que están ahí, él lo hacía, porque iba en el nombre del Señor. Él era obediente y eso le trajo muchas bendiciones. Hasta que, claro, él cometió sus errores también, ¿va? Todos somos seres humanos, nadie es perfecto. Porque estuvo en un lugar donde no le tocaba estar. Por eso se puso a ver a una persona que no tenía que estar viendo. Pero con lo que les decía que Dios prueba nuestra fe, eso no lo digo yo, está escrito en Proverbios 21:2, en la versión Kadosh. Dice, todos los caminos de las personas son rectos en su propia opinión, pero Yahvé pesa el corazón. O sea que tal vez para mí yo estoy caminando bien, ¿va? Estoy caminando justamente, correctamente, pero tal vez para Dios, ¿no? Está como aquel versículo que dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero por eso te digo, en el caso de David, todo lo que Dios le decía, él no miraba su opinión, veía lo que Dios le decía, se dejaba dirigir por el Señor. Él sabía las consecuencias que habían si no se dejaba dirigir por Dios. Pero no solo este versículo habla de esto. Acá vemos claramente que dice que todos los caminos de las personas son rectos en su propia opinión. Pero Yahvé pesa el corazón. Pero mira lo que dice acá en Mateo 6:21, en la versión PDT. Pues donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero me fui a estudiar un poco más sobre qué palabra era la que usaron para describir tesoro. Y hay un sinónimo que dice, donde está tu confianza, ahí está tu corazón. Si lo trasladamos a otras palabras, en donde está tu fe, ahí está tu corazón. Es profundo eso, o sea, eso porque, como dice el versículo de cuida tu corazón, porque De él mana la vida, imagínate. Va, pero por eso te digo, si lo miramos con el anterior, por eso es que el Señor pesa el corazón. Pero si le cambiamos un poco las palabras, no es que yo quiera cambiar la Biblia, pero en el contexto que lo estamos hablando, el Señor está pesando nuestra fe. ¿está qué? Pesando nuestra fe. Está pesando nuestra confianza en Él. Sí, o sea, sí, porque básicamente, o sea, no puedes tener como que dos tesoros en el mismo, o sea, en el corazón, pues. O sea, No puedes tener dos dioses, no puedes tener... O es Dios O es Dios, ajá, o no es Dios. no es Dios. Simple. Sí, porque, o sea, digamos ahí, o sea, por eso la palabra tesoro es así tan específica, porque pues es algo valioso, ¿no? O sea, Ajá. es algo de valor. Exactamente. O sea, es que por eso te decía que cuando te vas a estudiar esa palabra, te habla de confianza, te habla de lo más valioso, te habla de muchas cosas. Entonces me llamó la atención en donde decía, ¿dónde está tu confianza? Porque confianza también se puede tomar como fe. Y realmente como vos tenés confianza es porque tenés paz también, va, y eso. Imagínate
¿En dónde estaba la confianza de Pedro cuando caminó sobre las aguas? En Jesús. En la palabra del Señor. Por un momento de ahí. Ajá, pero ¿dónde estuvo la confianza de Pedro? En la palabra. ¿En dónde estuvo la confianza de Jeremías cuando derribó el muro de Jericó? En la palabra de Dios. O sea que si nosotros queremos ser verdaderamente libres, ¿en dónde tenemos que poner nuestra confianza? En la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia hay demasiadas promesas que Dios tiene para nosotros. La pregunta es, ¿está puesta la confianza de nosotros en la palabra de Dios o dudamos de esa palabra? Buena pregunta. Debería ser. O sea, yo lo dejo ahí no para juzgar a nadie, sino para que lo analicen. Porque muchas veces, aunque decimos tener fe, lo decimos de labios para afuera, porque en nuestro corazón no es lo que sentimos. Decime si no te daría, por así decirlo, si viene el Señor hoy y te dice, mira, yo te voy a dar lo que más querés, pero no te dice cuándo. Y vos le decís, sí, Señor, yo te creo, yo te tengo fe. Pero pasa el tiempo, pasan los años, y vos no mirás que esa palabra llegue. ¿Qué pasa con vos? Como humano. Pues, o sea, también está desafiando tu fe, ¿verdad? Porque es, o sea, Provoca incertidumbre. sí. Pero dice Malaquías que aunque la promesa tardare, espérala, porque ciertamente se cumplirá. O aunque la palabra tardare, ciertamente se cumplirá. Imagínate. Creo que es normal, ¿verdad? Porque pues igual quizás hay personajes, digamos, de la Biblia y todo, por ejemplo, el que Dios le pidió que matara a su hijo, Abraham. O sea, para la edad de ellos, tener un hijo era... Va, pero ¿en dónde estaba el corazón de Abraham? O sea, estaba en el Señor porque iba a ser... No, al principio estaba, su tesoro era su hijo. Por eso, pero digamos porque también Dios se lo prometió. Ajá. ¿Cuánto tiempo esperó? Entonces, y que ahí te pidan la promesa. Es que ahí es a donde vamos. Porque, digamos, Dios no te va a pedir algo por malo. Te lo va a pedir para ver si es si pesa más eso que te dio o él, o tu amor por él. Porque, mira, vos ahorita me hiciste recordar algo. La Biblia habla de un joven rico que llegó con Jesús y le dijo que él quería ser su discípulo, que qué tenía que hacer. Y Jesús, ¿qué le dijo? Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y el joven rico se entristeció y no lo hizo. Pero yo estoy seguro que Jesús no le va a dejar sin nada, que él estaba probando su corazón para ver si lo quería seguir porque lo amaba o porque quería ser visto. Yo creo que también, o sea, ahí, ahorita que me decís eso, o sea, hoy justo venía escuchando algo sobre la generosidad, ¿no? Digamos, la generosidad es, digamos, ¿qué te puedo decir? O sea, es algo que vos das voluntariamente. O sea, Ajá. puede ser algo... Es algo que te nace del corazón. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita que vos mencionas lo del tesoro, vamos, o sea, me hace recordar el versículo donde está Jesús en la iglesia, si no estoy mal, y están entregando ofrendas y todos los ricos entregan lo que les sobraba. Y la viuda de las dos blancas. De las dos monedas, digamos, en algunas versiones dicen monedas. O sea, ella prácticamente entregó su corazón ahí. Pero ella se derramó delante del Señor, por eso él decía que ella había dado más que todos juntos. Pero digamos que es lo que yo te decía, vos, o sea, que digamos sea, lo hizo
con generosidad. Pero ¿sabes por qué lo hizo de esa forma? Porque era verdaderamente libre. Porque no estaba atada al dinero, no estaba atada, su confianza estaba puesta en el Señor. Entonces, digamos, cabales o vamos de, digamos, la generosidad, o sea, no regularmente, sino para el Señor siempre es como un punto extra, ¿vamos? Porque, digamos, si vos le querés dar al Señor, le das al Señor. O sea, de hecho, Es que el Señor no le hace falta nada, sí. Ajá, no, pero yo te digo que para Él también es como morir a vos mismo de tus deseos, ¿vamos? O sea, ponete, por ejemplo, en un ayuno, ¿vamos? Que es algo que regularmente se hace pensando en no comer, o sea, no comer... En restringirte de comida. Pero realmente lo que vos estás haciendo ahí también es decirle al Señor, mira, o sea, a mí me gustan estas cosas. Eso es cuando lo haces con propósito, pero es que hay personas que solo aguantan hambre. O sea, y suena feo, pero es así. Hay gente que dice, no, yo voy a ayunar porque quiero que Dios me dé dinero. Ahorita, aquí, que me caiga. Yo voy a resplandecer con el ayuno. Y el ayuno no funciona de esa forma. El ayuno funciona con un propósito. Que el Señor tenga para vos. Digamos de que... Recuerdo yo que hace un tiempo atrás, hace unos 3 años, 4 años, algo así, atrás, me tocó que ir a una casa en donde había que hacer una liberación de una persona. Pero recuerdo que cuando me comentaron esto, el Señor me dijo, vas a ayunar 3 días. Y yo me quedé, bueno, o sea, aquí el Señor me lo está diciendo y yo lo voy a hacer por obediencia, porque Él sabe más de lo que yo sé. Entonces ese fue un ayuno con propósito. No fue que yo me pusiera a decir, yo voy a dejar de comer o voy a hacer un ayuno para que el Señor, no sé, como te decía, me dé dinero. Es un ejemplo, mucha. No, eso tenía un propósito, que era liberar a una familia, era liberar a unas personas. Y eso no lo podía hacer yo en la carne, tenía que ser en el Espíritu. Tenía que ir muy lleno del Espíritu Santo. Y ser libre yo para poder ir a libertar a otros. Otro ejemplo claro de ayuno similar a lo que te estoy diciendo es el de Daniel. A Daniel le ofrecieron los mejores manjares, pero él no comió. ¿Por qué razón? Porque esa comida estaba dedicada a los dioses y él tenía un propósito que cumplir. Entonces, ¿él qué le dijo a esa persona? Que él iba a comer frutos y legumbres y que aún así él iba a estar más robusto que las personas que comieran toda esa comida, que era carne, me imagino yo que era carne, era vino, era un montón de situaciones, ¿no? Porque él tenía un propósito claro. No fue por sus propios intereses, fue por los intereses de Dios, por así decirlo. Fue por el propósito de Dios que él ayunó. Y así es como yo creo y como el Señor me ha enseñado que funciona el ayuno. No por mis intereses, sino por los intereses del Señor. ¿Querés que se manifieste? Por ejemplo, hay un evangelista muy conocido, G. Ávila. Él ayunaba, pero él no ayunaba para él. No, él no ayunaba para él. Él no ayunaba para que Dios le diera fama y gloria. Él ayunaba para que la gente que iba a llegar a escucharlo fuera libre, se sanara, hubieran milagros. O sea, él lo que hacía era de alguna forma conectarse con el cielo para que esos milagros fluyeran a través del ayuno. Pero él no iba con el propósito yo. Él iba con el propósito la iglesia primero. Pero yo sé que eso va a tener repercusión en mí y Dios me va a bendecir de todas formas, aunque no lo hago por eso. Lo hago porque es lo correcto delante de los ojos del Señor. O sea, todas las personas que vos has visto que han hecho a la gran,
que han hecho grandes proezas de parte de Dios y que han ayunado, es por ese propósito, no por fama, no por dinero, sino porque quieren que la gloria del Señor descienda en el lugar en donde están. Y el Señor se los concede a raíz de que pusieron primeramente el reino del Señor y su justicia. Y por añadidura les vienen las bendiciones a ellos. Por eso la Biblia dice, busquen primeramente el reino del Señor y su justicia y todo, no dice algo, no, todo les vendrá por añadidura. Estás ayunando para que el Señor avive tu iglesia. Tené por seguro que eso va a tener una añadidura. Estás ayunando porque alguien está enfermo y necesita oración de día y de noche. Tené por seguro que esa persona se va a sanar, si es la voluntad del Señor, y va a tener una añadidura para vos. Así es como funciona. Funcionan muchas cosas en el reino. No tanto el yo, sino los intereses de Dios. Jesús decía, yo estoy en este lugar viendo los negocios de mi Padre. ¿Cuáles eran los negocios de su Padre? De mi Padre también, de nuestro Padre también. Que la gente se salvara. Que la gente viera milagros, que la gente viera el reino de Dios descender a la tierra a través de Jesús. Pero eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso lo tiene que hacer alguien que sea verdaderamente libre. No cualquiera, o sea, y lo digo con mucho respeto, pero no cualquiera puede hacer descender la gloria de Dios. Si no está dispuesto a poner a todos en primer lugar y quedarse él al último, por llamarlo de alguna forma. A sacrificarse. Prácticamente el ejemplo de Jesús, ¿no? Exacto. O sea, literalmente. Cuando, mira, o sea, hablando un poco de eso. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, él fue el primero en comer. ¿Qué hizo? Repártanles a todos. O sea, él se quedó de último. Pero sabía que iba a sobrar y que iba a quedar para él. No dijo, como yo hice el milagro, un pescadón más grande para mí. No. Él hacía descender la gloria del Padre en esta tierra a raíz de eso. O sea, tenía una actitud de servicio, ¿no? O sea, Exacto. porque, digamos, es como poner a los demás antes que uno mismo, ¿no? O sea, no por... Pero es por amor. No es, propósito. no es, o sea, tenés un propósito, lo haces por amor, no es que te lo estén imponiendo. Porque si lo haces por imposición, no va a suceder nada tampoco. Sí, porque es como van a gloriarse, ¿va? Por... Es que es hacerlo, o sea, decime que, ¿qué pasaba cuando tu mamá te decía, mira, anda por las tortillas, un ejemplo, y vos, a la gran, ¿qué decía tu mamá? Dame el dinero, mejor voy a ir yo. Algo así funciona, o sea, yo sé que es un ejemplo bien raro, ¿va? Pero algo así funciona en el reino. Si lo haces por obligación, no te van a permitir llegar a lo que querés llegar. Pero si lo haces por amor, si lo haces porque de verdad sos libre en el Señor, si lo haces porque estás lleno de su Espíritu, créeme que vas a ver milagros, créeme que vas a ver sanidades, créeme que vas a ver descender la gloria de Dios en el lugar donde sea que te encontres, porque lo estás haciendo por amor, no por obligación. Por eso te digo, este personaje G. Ávila a mí me impresiona mucho todo lo que a él le sucedió, cómo probaron su fe. Eso me traía a memoria cuando a Job lo probaron con enfermedad. Le quitaron sus bienes, pero aún así Job siguió sirviendo al Señor. ¿Y sabes qué otra cosa hizo Job? Porque él también era libre. Él oró por sus amigos. No esperó a que fueran a orar por él porque él estaba en una mala situación. En lugar de eso, él se veía y decía, hay otro que está peor que yo voy a orar por él. Para que se sanaran. Y él necesitaba sanidad. O sea, se puso segundo, digamos. Por así decirlo. Y dice la Biblia que después de que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió todo, le restituyó todo. Eso está en Job 42. Ahorita lo vamos a ver porque aquí adelante lo tengo.
Pero todos esos hombres vieron la gloria del Señor. Porque decime, ¿cómo más le puedes llamar a alguien como Job, que ya no tenía nada, que era un caso perdido ante la sociedad, porque incluso su misma esposa le dijo, maldice a Dios y muere? O sea, ¿cómo lo miraban? Estaba tan mal. Entonces, ¿cómo se le llama a lo que pasó cuando Dios le restituyó todo? Se dice que le restituyó todo al doble. Y sus hijos habían muerto. Entonces me imagino que Dios le dio el doble de hijos de los que tenía. El doble de vacas, el doble de ¿qué te gusta? De graneros, el doble de casas, lo que sea que Job tuviera antes de perderlo. Dios se lo multiplicó al doble. Pero también fue probado su corazón. Como te digo, solo las personas verdaderamente libres hacen cosas como esas, tan impresionantes como las que hizo Job. Pero el mayor ejemplo es Jesús, vamos. Claro, Morir por nosotros. y aparte, o sea, el caballo y tenía ese ejemplo, vamos, que, digamos, o sea, que en este caso Dios, pues, él creó a su hijo, él no tenía por qué hacerlo, o sea, si él era dueño de todo, pues, o sea, Él lo hizo por amor. por amor, ajá, cabal, eso dice el versículo, que por amor entregó a su hijo, o sea, que otra razón que por más que se diga, o sea, A ver, voy a hacer esta pregunta con mucho respeto hacia todos. Pero, ¿para qué le servimos nosotros a Dios? Si Él lo tiene todo. Si Él lo es todo. Si te pones a pensarlo fríamente, ¿para qué le servimos a Dios? pues mira, si lo vemos en el contexto, no te puedo decir en el contexto que hablábamos de las almas, vamos, o sea, realmente le servimos o sea, le servimos a él, pero realmente Pero mi pregunta es, debemos de ser discípulos y pero mi pregunta es, ¿qué tan importantes somos para el Señor para que haya dado a su Hijo por nosotros? o sea, en ese sentido deberíamos de tener valor, porque si no, o sea, si no hubiera sido malo. Claro, el valor que nosotros tenemos es la sangre de Cristo. Y eso no tiene precio. Eso no tiene un costo. Pero previo a eso, ¿qué éramos? Nada. Con una naturaleza pecadora. Y Él siendo santo. O sea, yo sé que suena bien duro. Pero antes del Señor no éramos nada. Por mucho que tengamos dinero, por mucho que tengamos influencias, no somos nada. Pero en el Señor, ahí sí cambian las cosas. Porque ahí nos volvemos hijos. Porque ahí nos volvemos coherederos. Porque ahí nos volvemos discípulos. Ya es un propósito. O sea, Sí, ya tenés un propósito en la vida. Pero volviendo al rey Ezequías, porque nos fuimos a dar una vuelta por casi toda la Biblia. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11, en la versión de América, Biblia de América. Por aquel tiempo Ezequías se enfermó gravemente. El profeta Isaías, hijo de Amós, acudió a él y le dijo, así dice el Señor, arregla los asuntos de tu casa porque vas a morir inmediatamente. Ja, vos imagínate que un profeta llegue y te diga, pero que vos sabes de qué es un profeta del Señor, así, un profeta de Dios verdadero, y que te llegue a decir eso vos. para mí es impactante. Yo me pongo a chillar en ese momento porque así como el rey Ezequías, me imagino que le pasó, porque aquí lo dice. Porque uno así como, bueno, y no se supone que tenía un propósito más grande, o sea, no se supone que esto, no se supone que lo otro. Yo creo que la mayoría nos pondríamos así, ¿no? Pues porque... Pero mira lo que dice en el 2. Dice, entonces Ezequías, con el rostro contra la pared,
oró al Señor así: acuérdate, Señor, que he caminado fielmente en tu presencia y que te he agradado con mi conducta, actuando con rectitud. Y comenzó a llorar amargamente. Ezequías no se quería morir. El secreto Todavía encima le dice inmediatamente. es que sí, esta versión está dura, porque en otras versiones dicen arregla tu casa porque pronto morirás. En esta dice porque vas a morir inmediatamente. Entonces, por eso la reacción así de amargura, pues, porque pues, se amargura. Yo me imagino que Ezequías estaba: Señor, pero yo te he servido fielmente. Señor, pero yo hice descender tu gloria en este lugar. Señor, pero mira, yo te levanté un altar solo a ti. Señor, mira, yo te adoré, yo te he servido, te he derramado mis lágrimas. Señor, yo solo a ti te adoro. ¿Por qué me estás matando? Creo que además de algunas veces hemos puesto, así, tal vez no en ese plan, o sea, literalmente, pues, o tal vez sí, ¿va? O sea, en mi caso tal vez sí, pero creo que es normal, ¿va? O sea, Claro, somos seres humanos. ajá, o sea, Según yo me imagino que Ezequías decía: no, yo todavía tengo mucho por qué vivir. Soy joven. Pero mira lo que viene. Porque aquí es donde yo les decía que Ezequías era verdaderamente libre. Aún en medio de su debilidad, aún en medio del dolor, aún en medio de que lloró amargamente. ¿Qué hizo él? Oró al Señor. No le reclamó. Dice que oró. No vino: Señor, mira pues, ¿y entonces qué? Todo el tiempo que invertí en la iglesia, ¿qué? Mira que los hermanos de ahí del parqueo me regañan porque me estaciono mal. Mira que el servidor me regaña porque paso manchando el piso. Mira que el pastor, todo lo que me hizo aguantar. No, él le dijo: Señor, yo he caminado fielmente en ti, en tu presencia, y te he agradado con mi conducta, actuando con rectitud. Él sabía que él podía ser libre él podía ser libre de la muerte. Por eso oró, que él sabía que Dios tenía poder para sanarlo. Y mira qué pasó. En 2 de Reyes 24 dice: aún no había salido Isaías del patio central cuando el Señor le dijo: regresa donde está Ezequías, jefe de mi pueblo, y dile: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a devolverte tu salud. Dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Pero ¿sabes por qué Ezequías se agarró de eso? Dice la palabra que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y él sabía que él había sembrado con mucho dolor, porque se fue en contra de todas las creencias de su padre terrenal, pero no de su padre celestial, que le había dolido, que le había causado problemas, incluso con el pueblo. Pero sabía que era la mejor decisión para que todos fueran libres. Entonces el Señor se acordó de esa promesa, que los que siembran con lágrimas cosechan con gritos de alegría. ¿Y qué hizo el Señor con Ezequías? Dice que le dijo que dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Y le dice: alargaré tu vida 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria, y protegeré a esta ciudad en atención a mí mismo y a mi siervo David. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo acá? Que Él cuando promete algo lo cumple, porque le había prometido algo a David.
Pero antes de que Ezequías enfermara, cometió los errores que les estaba compartiendo. Que le había tenido miedo al rey de Asiria y le dio muchas de las pertenencias que estaban en el templo del Señor. A raíz de eso vino la enfermedad a su vida. Pero Dios es grande en misericordia. Es grande en amor e infinito en misericordia. Y se acordó de las buenas obras que Ezequías había hecho. Pero fue obediente. Porque fue obediente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque, o sea, no es que, digamos, el Señor nos pueda dar nada, ¿no? O sea, nos podría dar todo si quisiera, pero también la obediencia es bien importante. Porque, y también pienso yo que también el corazón, ¿va? Porque así como Ezequías, cabal, ¿va? En lugar de reclamar, o sea, tener una actitud de negación, no sé, De enojo, o sea, no, él llegó o sea, con... o sea, yo me voy a pensar, ¿va? O sea, que tal vez no es que él, claro, o sea, es triste que te digan, pues, mira, te vas a morir, no sé qué. Es que es una noticia impactante. Pero digamos que por más que, digamos, si el Señor no lo hubiera hecho, yo pienso que él hubiera tenido un corazón agradecido como el de David. Porque si no, o sea, obviamente la obediencia, como hablábamos, luego se influyó ahí, pero también solo con el hecho de que... Por eso te hablaba del corazón hace unos diapositivas antes. Con el hecho de que lo que vos mencionabas al inicio de probar la fe, ¿va? O sea, eso también pudo haber sido una prueba de fe. Claro. Para ver qué reacción tenía Ezequías con Dios, ¿va? O sea, por más de que él hubiera sido obediente y él hubiera tenido una actitud de... Pero ¿por qué te decía yo que Ezequías sabía que él podía ser libre de la muerte? Porque Ezequías conoció la verdad. Él conocía a Dios. Por eso decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que te va a ser libre de una sola cosa. Ahí hay un gran misterio. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de adicciones, libres de maldiciones, libres de la muerte. O sea, libres de todo. No te pone un límite para de lo que te puede librar el Señor. Pero viene acá en el 27 y dice, Isaías dijo, traigan un ungüento hecho de higos secos. Lo trajeron, se lo aplicaron a la herida y el rey comenzó a sentirse mejor. Ezequías preguntó a Isaías, ¿cuál es la señal de que el Señor me va a sanar y de que subiré al templo del Señor dentro de 3 días? Isaías le respondió, esta es la señal que el Señor te da, como prueba de que cumplirá su palabra. Y mira la pregunta que le hace, pues. ¿Quieres que la sombra adelante 10 grados o que lo retroceda? ¿Qué se refiere al sol? Ajá. Acuérdate que antes no existían de estos. Entonces ellos medían por la sombra del sol. Y mira, ¿qué pasó? Ezequías contestó, es cosa fácil que la sombra adelante 10 grados. Porque imagínate, si ya estaban en la tarde, que la sombra se moviera a 10 grados, ya era tarde, era lo normal. Ajá, lo normal. Que era lo normal para nosotros, pero es algo que Dios hizo también, o sea, es algo impresionante. Es cosa fácil que la sombra adelante 10 grados, dice, pero no que retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, el cual hizo retroceder la sombra 10 grados en las marcas del reloj de Ahaz. Pero ahí, o sea, ahí a qué se refiere, me acuerdo que había leído ese versículo, pero no entendía, o sea, ahí se refiere literalmente al sol o al tiempo. Ahí me la pones, ajá, o sea, me la pones compleja, pero mira, pues, si estamos hablando de sombras, voy a asumir que está hablando del sol. Yo también pienso eso. Pero no quiere decir que el Señor no pueda retroceder el tiempo. Es que porque hubo un hombre en la Biblia que detuvo el tiempo. Fue que, bueno, aparte de aquel momento de que ya lo hablamos y todo. No. ¿Quién fue muy? Jeremías, ¿no? Josué.
él detuvo el tiempo, un día. Por eso es que dicen los expertos de que hay un día que no les cuadra en todo el tiempo que han contabilizado. Fíjate. Hay pruebas de que Dios es real, muchachos. Yo en este siempre me hice esa pregunta, o sea, ¿qué pudo haber sido? Porque, veamos, por ejemplo, para nosotros, digamos, como si no existiera el reloj cabal, ¿no? O sea, nosotros nos daríamos cuenta que empieza un día y termina un día por el sol. Va, pero mira, pues, hagamos de cuenta esto. Digamos, Te pongo esta figura, mira, pues. Aquí está la luz. ¿Dónde miras mi sombra? allá. Va. Dios lo que hizo fue jalar esa sombra sin que yo me mueva y ponerla acá. Ajá, por eso digo que es así como, o sea, yo pienso que pudo haber sido, o sea, fue las dos al mismo tiempo. Esa fue mi conclusión cuando yo lo leí. Porque, digamos, el sol representa para nosotros, digamos, en la Tierra el tiempo. Sí. Entonces, o sea, por más que tengamos relojes, que tengamos calendario y todo, si el sol, por ejemplo, un día ya no da luz, para nosotros el tiempo es... Como allá en Nueva Zelanda, decís vos, en Nueva Zelanda y en Canadá también parece, hay épocas en el año donde pasa todo el día, o sea, claro, o todo el día oscuro. Entonces ahí no se pueden guiar por el sol. por el sol o por la luz, O sea, por así decirlo. el tiempo ahí sí literal es un reloj. Ajá. O sea, o no sé, algún otro mecanismo. Pero o sea, cuando leí eso, primero me impactó y segundo fue lo que yo concluí es que eran las dos cosas. O sea, porque antes, acordate que bueno, en las culturas, de diferentes culturas latinoamericanas, dicen que para ellos siempre las estrellas, todo lo que es... Los astros. Los astros, para ellos representaba el tiempo. Uh-huh. Pero digamos que aquí fue cabal, o sea, lo normal hubiera sido que se adelantara, pero retrocederlo es así. Es retroceder, como decís, el tiempo, pero también la posición. La posición, o sea, era como mover el sol prácticamente. O sea, por llamarlo de alguna forma, o rotar la Tierra. por rotar la Tierra. O sea, algo pasó. O sea, no te puedo decir exactamente qué pasó, pero yo sé que algo pasó porque Dios es real. Y pues esa fue la confirmación que recibió Ezequiel. Para saber que iba a ser santo. Un grupo de confirmación. Y uno ahí, Señor, mira, yo quiero que la chava me diga que sí, que me hable. Y vas a ver que fuiste tú. Decía, ya para qué, vamos, si no nos mueve el sol no vale la pena. Sí, esos son los estándares que ponen algunos compas que yo conozco. Sí. Señor, si la muchacha no viene aquí, me pide matrimonio, no es para mí. Si no hay eclipse ese día. Ajá. Si no hay una luna sangrienta ese día, no es para mí. Pero mira, pues, esto me lleva, o sea, toda la historia de Ezequías y todo lo que hemos estado hablando, me lleva a esta pregunta. ¿Cómo saber que somos verdaderamente libres? Lo cual me llevó a tener una serie de pasos o de confirmaciones para saber de que soy verdaderamente libre. Yo aquí le puse ejemplos de ser verdaderamente libre, pero realmente son condiciones, pasos a seguir, puntos o cheques que hay que colocar. Entre ellos está el primero y principal, ¿no? Cuando aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Eso está descrito en Romanos 9:10 en la Biblia textual. Pero aquí no puse todos los versículos, entonces quiero que me ayuden ustedes buscando esos versículos. Sé que tal vez no tienen las Biblias, pero quiero que lean lo que dice en su Biblia. ¿Me haces favor, muy, de leer el primero? Romanos 10:9-10.
Romanos está de Génesis a Apocalipsis, entonces no te puedes perder. Y la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Romanos 10, 9 al 10. Que si confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que aquí me hace entender de que soy verdaderamente libre en el Señor. Es el primer paso. Confesar al Señor como mi único y suficiente Salvador. Pero leámoslo, o sea, es que quiero que lo veamos en las versiones, porque yo sé que no manejamos todas las versiones en papel, ¿va? Entonces quiero ver si... Deme un segundo. Aquí está. ¿Cuál era, Moito? ¿Romanos qué? 10, 9 al 10. Es 9 en la versión textual. Creo que fue en la 4ª edición. Aquí está. Si con tu boca confesares a Jesús como el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Para ser salvos tenemos que ser libres de nuestros pecados. Y eso comienza con esta confesión de fe. El martes vimos sobre la salvación. Y es uno de los pasos principales para iniciar en este camino, ¿verdad? Cuando somos bautizados en agua. En Marcos 16, 16, en la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Lo tenés en las Américas? Sí. Léelo, por favor. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que ahí nos libran de la condenación, mira. Cuando somos bautizados en agua, el Señor nos hace libres de la condenación. Cuando adoramos y danzamos. Miren lo que dice acá en 2 de Samuel. 2 de Samuel 6. ¿Qué era? 6:14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Yahweh. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Yahvé con aclamaciones y sonidos de shofar. O sea que cuando también otra parte para saber que somos libres es danzar y adorar a Dios. Porque es donde deleitamos su presencia. Sabemos que lo estamos agradando. Por eso es tan importante la alabanza y la danza en la iglesia. Por eso es tan importante también la adoración dentro de la iglesia. No es solo porque se llene un espacio, porque se haga un show, sino porque son cosas bíblicas que agradan a Dios. Claro, no cualquier danza, ¿va? No vamos a hacer ahí la danza del vientre, porque eso sí, no. Y tampoco cualquier adoración, porque la adoración tiene que venir inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, dada a través de Él y para Él. ¿Quién mejor para guiarnos, para adorar al Señor que el Espíritu Santo? Yo tengo esa de Malaquías. ¿Ok? Esa tocaba. Sí, Malaquías. Va, mira pues. Sí, pero mira pues, aquí, o de otra forma que vamos a ser verdaderamente libres, cuando ofrendamos y diezmamos. ¿Por qué? ¿Qué dice Malaquías? A ver, Malaquías 3:8. Dice, robará el hombre a Dios, pero ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas.
sea que, ¿qué dice uno de los mandamientos? No robarás. Imagínate estarle robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. Si fue un mandamiento de Él, ¿por qué lo vas a romper? No, que los diezmos son del periodo de la gracia. El periodo de la gracia inició desde Abraham. Es más, inició desde mucho antes. Desde que el Señor permitió que Adán no muriera en el instante por el pecado que había cometido. O sea que eso está vigente. Eso no es algo que no tengamos que hacer. Claro, se hace por fe, por obediencia y por convicción. Pero lee lo que decía ahí en Malaquías, pero seguí en el siguiente versículo. Dice, con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. O sea que si le robamos a Dios, de alguna forma tenemos consecuencias. Sí. Y Dios nos libra de esas maldiciones. No dice que Dios te esté maldiciendo, dice que Dios te libra de esas maldiciones. Son varios entes o entidades que vienen cuando uno diezma ni ofrenda. Son 13 potestades. Imagínate, está el devorador, está el destructor, entre otros. Ahorita de esos me acuerdo, pero son 13 potestades de las que Dios nos libra. Cuando también podemos ser verdaderamente libres, cuando oramos por alguien, cuando oramos por otros. Lo que te decía de Job. Job 40 y... Es la Biblia textual. Job, ¿lo tenés? En la textual. Dale. Y al hablar con sus amigos, Yahweh restauró a Job de su cautividad y aumentó Yahweh al doble todo lo que Job había poseído. ¿Ya viste? O sea que el orar por otros, a pesar de que nosotros no estemos bien, hace que agrademos a Dios y nos hace libres también. Aquí no dice que Job tenía la mejor actitud. No dice que Job estaba en la mejor etapa de su vida para orar por sus amigos. No dice eso porque Job estaba mal. Job tenía lepra. Job había perdido su familia. Job había perdido su ganado. Job había perdido todas sus posesiones. Y aún así, por amor, oró por sus amigos. Mira, aquí dice, y al orar por sus amigos, Adonai restauró a Job de su cautividad. Y aumentó a Adonai al doble todo lo que Job había poseído. Y dice, pero mira lo interesante de cuando uno es libre para orar por otros. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron por toda la desgracia que Adonai había hecho venir sobre él. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Eso solo Dios lo hace. Que en tus momentos difíciles llegue la provisión. La otra vez habíamos hablado que el anillo representaba... Fue la del hijo... Sí, pero eso representaba una familia, un lugar de pertenencia. Ajá. Era un sello real, el anillo.
Como te digo, aquí nos damos cuenta que a pesar de que Job no tenía todo, al haber agradado a Dios, Dios le envió la provisión que él necesitaba por medio de personas que él no se imaginaba, porque esas mismas personas lo habían menospreciado anteriormente. O sea que si nosotros agradamos al Señor, Dios va a enviar a esas personas que quizás en algún momento nos dañaron, que quizás en algún momento no creyeron en nosotros, que quizás en algún momento se burlaron hasta de nosotros para darnos provisión. Qué interesante, ¿no? Yo me recuerdo que a alguien le dieron una profecía muy similar, fíjate, en este lugar. Estos son los últimos, con esto ya voy concluyendo. Cuando no tenemos envidia de los demás. Santiago 3:14. En la Biblia de Reina Valera, pero es la versión contemporánea. Ahí me avisas si miras una que diga RBC. ¿Cómo? R. B. Bueno, V. V. Ah, RBC. Ajá. Reina Valera contemporánea. Aquí ya me pasé. Ahí está. Esa de ahí. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ajá. Dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que estás diciéndole mentiroso a Dios, básicamente. Porque Dios es dadivoso, Dios no es rencoroso, Dios no es envidioso. Pero esa es la del corazón también. Sí. Pero mira lo que dice después, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Al principio dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrenlo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. La Biblia dice que Jesús era manso y humilde. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Hay gente que puede tener conocimiento humano o sabiduría humana, pero no tiene la sabiduría de lo alto. Por eso no tiene temor a Jehová. Y por eso dice acá que esa sabiduría es humana y diabólica. Porque nos hace daño. Aquí se me fue cuando alabamos a Dios en medio de las dificultades, pero aquí es Job, el libro de Job, cuando dice Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, cuando le quitaron todas sus pertenencias. Sí. Es Job 1 algo, 1:8 creo yo que es, ¿no? 1:21 y 22. Ah, ya, mira, solo por un par de números, pero sí estaba en Job, ¿ya viste? ¿Qué dice Job 1:21, 22? Y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Quién puede hacer eso de alabar a Dios en medio de sus dificultades? Solo alguien que es verdaderamente libre. De lo contrario, nos amargamos. Por último, ¿querías decir? No, yo digo así porque, digamos, era lo que hablamos de corazón, ¿no? O sea, que incluso
incluso ahí lo mencionaba en el versículo de Santiago, Ujú. que si abrigábamos, decía, en mi corazón envidia, amargura y rivalidad, creo que es. Sí, Entonces, lo podemos ver en otra versión si querés. Porque en la Reina Valera contemporánea es no, yo algo... digo que ese ejemplo está bonito, ¿va? Porque digamos abrir, o sea, es como decir, o sea, como guardar, o sea, como hasta como si tú puedes sentir como de proteger, o sea, eso en tu Esa corazón, sabiduría mala. Ajá. sí, Mira, pues dice, si alguno de ustedes, esto es en la versión TLA, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstralo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Dice, imagínate, vos. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren. Mira, pues todo lo que estamos hablando, y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Por último, pero no menos importante, Proverbios 1:7. el principio de la sabiduría, Es el temor a Jehová. cajón, o Sí, porque incluso, o sea, digamos, también recalca, o sea, ese versículo lo estudié muchas veces porque decía, o sea, por lo que decía, porque decía, ya no es el principio, o sea, quiere decir que lo primero ante todo, o sea, de la sabiduría, es el tener temor a él, o sea, porque digamos, si vos sos sabio y vas a hacer algo que no es agradable a Dios, agradable a tu Dios, pues, espíritu lo va a entender y no te va a permitir hacerlo. no, yo te digo, ahí, ajá, exacto, y también lo de la sabiduría como tal, vamos, porque eh, digamos, uno piensa que va a hacer algo sabiamente, y no te pones a pensar en que cabal lo que decía, le va a agradar a Dios, entonces realmente es como que uno prácticamente se dijera tonto a vos, porque entonces vos estás diciendo que si le tenés temor a Jehová y vas a hacer algo que no corresponde a lo que él manda, lo que a él le agrada, entonces ¿por qué a Dios le pedís sabiduría si tus actos no lo reflejan? La sabiduría te enseña o te hace entender a la verdad y la verdad es Cristo. Es uno de los parámetros o de los puntos más importantes del creyente. Hay gente que dice ser libre, pero no lo es. La Biblia dice que el Señor nos dejó para hacer mayores cosas que las que Él hizo. Entonces, porque hay muchos cristianos que no pueden orar por los enfermos, que no pueden echar fuera demonios, que no pueden profetizar, que no pueden hablar en otras lenguas. Porque hay una parte de su vida que no ha sido desatada, no ha sido liberada. Yo considero que una persona que es verdaderamente libre puede llegar a fluir en todas esas partes, en todos los frutos del Espíritu. Tal vez no en todos, pero sí en muchos de los frutos del Espíritu. Puede dar palabras de ánimo, puede dar consuelo a los necesitados, puede ir y orar por los enfermos, puede ver cómo Dios lo usa para sanar a los enfermos. No solo orar por ellos, sino sanar a los enfermos. Puede llegar con una profecía y darle advertencia, dirección o lo que Dios requiera a la iglesia, a una persona. Pero no por eso quiere decir que esa persona sea profeta. Ya hemos aprendido que hay personas que fluyen en el don de profecía y hay profetas de oficio, que son dos cosas muy diferentes. Pero si nosotros queremos hacer que la gloria de Dios descienda en nuestra iglesia, tenemos que fluir a través de todo eso. Tenemos que ser libres de esas ataduras y podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad.
Dice la Biblia que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque son necesarios los adoradores. No sé si se recuerdan, pero David era un adorador y Saúl estaba endemoniado. Y David, con tocar el arpa, calmaba a esos demonios. O los echaba afuera, los ahuyentaba. No los calmaba, los echaba afuera. Por eso, como les decía, es importante la música. Por eso es importante la alabanza, la adoración. Por eso es importante quién está en la alabanza. Por eso es importante quién conduce al pueblo a ese encuentro con el Señor a través de la alabanza. Porque los de la alabanza funcionan como una punta de lanza que empiezan a sumergir al pueblo en la presencia del Señor. Al principio de una forma dando gritos de júbilo, alegría, exaltando el nombre de Dios, y después entrando a la adoración, diciendo lo santo que es Dios. O sea, eso no cualquier persona lo puede hacer, solo alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Bernie, para concluir, lo dejo en sus corazones. Pídanle al Señor ser verdaderamente libres y llenarse de su Santo Espíritu.